Muy buenas amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver un nuevo video en nuestra serie de estructura de peones. Si todavía no has visto el video anterior, te recomiendo que lo puedas ver, incluso antes de ver este video. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la estructura Caro-Kann, que no es lo mismo que la defensa Caro-Kann, ya que es una estructura que podemos llegar de diferentes aperturas y o defensas, ¿sí? Y justamente hoy, en la partida que vamos a ver entre Boris Spassky y Alberic Kelly, vamos a ver, esta partida ocurrió en el año 1969. Justamente no se produce de la apertura Caro-Kann, de la defensa Caro-Kann, mejor dicho, sino se produce de una francesa. Entonces vamos a ver cómo esto nos puede servir para jugar diferentes aperturas si conocemos las ideas. Y en el día de hoy vamos a hablar de cuál es una de las ideas principales para las blancas. Entonces vamos a comenzar con esta partida. Una partida, podríamos decir, modelo, aunque si bien es cierto que ocurren imprecisiones. De hecho, el blanco termina ganando por un error táctico del negro, así que ya te voy haciendo un spoiler de la partida. Lo interesante de esto es ver cómo el blanco, conociendo el plan, conociendo la estructura de peones, ejecuta una serie de jugadas que quizás si no lo supiéramos no lo hubiésemos hecho de esta manera. Así que vamos a comenzar. La partida, Boris juega E4, E6 juega el jugador de piezas negras y ahora D4. Bien, estamos entonces en una francesa. Y en este caso juega la variante Poulsen, como se la conoce, o la variante clásica también, jugando caballo C3. A lo que juega el negro D por E4, caballo por E4. Y aquí juega alfil D7, que tiene una idea, que es justamente colocar el alfil en la casilla C6 y bueno, posteriormente cambiarlo, ¿sí? Porque siempre el problema que tiene la francesa es ese alfil, digamos, cómo desarrollar el alfil fehacientemente. Entonces, bueno, una idea interesante. Yo lo he visto en alguna que otra partida. Bien, caballo F3 y entonces ahora lo que decíamos, alfil C6. Antes que desarrollar el caballo y cualquier otra pieza, lo primero que desarrolla es justamente este alfil, que es el más vulnerable de todos. Entonces, ahora se juega alfil D3, por supuesto que va a cambiar ese alfil, que es justamente para lo que lo hizo. Y entonces ahora tenemos la estructura de peones que mencionábamos en el video anterior. Ya de hecho, como había quedado la posición, ya podíamos definir que nos íbamos a decantar por una estructura Caro-Kann. La partida siguió con enroque, caballo F6, alfil D3, volvió, caballo de B a D7, C4, alfil D6, B3, enroque, alfil B2, dama C7, dama C2, torre de F8, la torre de F1, alfil F8, reciclando allí el alfil, vamos a ver que lo quiere meter en fianchetto, torre de AD1 y G6. Bien, entonces ya estamos acá en la parte que nos interesa en el día de hoy. Bueno, posición para las blancas. ¿Qué hacer en esta posición? ¿Cuál es el plan? Bueno, aquí a la derecha podemos ver que la idea es hacer el avance de D4 a D5. Nos encantaría hacer este avance. Pero claro, por supuesto que todavía no se puede hacer el avance en esta posición. Así que, ¿cómo podemos realizarlo? Bueno, para esto hay que prepararlo. Y esto es lo que hace Boris Spassky en la partida. Juega alfil F1. Vamos a ver que va a ser más o menos lo mismo que hace el negro. Hace G3, torre de A a D8 y alfil G2. ¿Cuál es el primer plan? Bueno, justamente el primer plan era reciclar el alfil de tal manera que apoye el avance de D4 D5. Porque por supuesto que nos hubiese encantado ahorrarnos todas estas jugadas y llevar el alfil a E4, pero el problema es que simplemente nos comen y se terminó. Entonces necesitamos llevarlo a una diagonal en la que siga ayudando al futuro avance de E4. Por lo menos que podamos maximizar las ventajas de hacer este avance. Segundo plan, porque el primer plan ya podríamos decir que está, o la primera fase del plan, podríamos decir que ya está completa. Que es justamente eso, reciclar el alfil. Bueno, ¿qué haríamos ahora? Bueno, ver lo siguiente. Si yo abro, ¿no? Si logro hacer D4, D5
¿dónde podría hacer mayor daño? ¿En la columna D o en la columna E? O en la C, en todo caso. Bueno, está más que claro que, por ejemplo, en la diagonal queremos hacer daño. Eso es como muy obvio, ¿no? Pero si, por ejemplo, pudiéramos hacer D5, por el momento no podemos, pero si pudiéramos, por ejemplo, ¿qué notamos? Que si pudiéramos eliminar estos caballos, esta torre estaría un poquito vulnerable, ¿no? Si pudiéramos enfilar torre, por ejemplo, esta torre estaría un poquito vulnerable. A su vez, la dama también está un poquito colgada, de hecho no está defendida por ninguna pieza. Así que podemos preparar para hacer el mayor daño. Y vamos a ver cómo lo hace Boris. Juega, bueno, primero juegan las negras, ¿no? Caballo H5. Y entonces ahora juega torre E2. Como el blanco acá todavía no define si quiere meterse por la columna D o por la columna E, entonces aquí hace una jugada de espera. Torre C8. Claro, ahora nuestra dama está un poquito más débil, si se quiere, en dicha columna que todavía no está abierta, ¿no? Es como que nos estamos todo el tiempo anticipando a lo que podría llegar a ocurrir en la posición. Entonces aquí hace una jugada H4, otra jugada útil y al mismo tiempo de espera que restringe el espacio de las negras. Juega torre C a D8 y entonces ahora ya define dónde quiere colocar sus torres en la columna E, porque es donde quiere hacer mayor daño. Bien, el plan aquí podríamos decir que está un poquito plasmándose o viéndose. Entonces todavía falta para ejecutar el avance de D4 a D5 y vamos a ver que las negras retornan el caballo porque si nos ponemos a fijar no hay una jugada acá buena para hacer, ¿no? Entonces me parece que mover otra vez la torre, por ejemplo, o incluso mover la otra torre sería un despropósito, ya que dejaría libre la columna para las blancas, así que eso medio que no se puede hacer. Si quisiera traer el caballo como para querer amenazar, acá no pasa nada porque al correr el caballo tapa la acción del alfil y solamente quedaría una pieza atacando, así que tampoco pasa nada. Y por el otro lado, el otro problema que tendría es que este caballo quedaría inmóvil. Así que no hay una buena jugada, por eso caballo de HF6 es una jugada correcta. Y aquí empieza el plan. ¿Cuál sería la tercera fase de este plan? Tratar de colocar la dama en una casilla donde haga el mayor daño posible cuando hagamos la ruptura. Vamos a ver cómo lo hace. H5 juega, alfil H3, si bien es cierto que se sale al revés de esta diagonal, lo cierto es que está pensando en cómo atacar este caballo y lo que comentábamos, poder maniobrar contra la torre en la columna que próximamente se va a abrir. Entonces aquí hace caballo F8, una jugada un tanto innecesaria, pero bueno, fue lo que jugó. Dama A1, caballo G4, y acá viene una secuencia que a mí me pareció muy interesante, y es cómo prepara todo para que en el futuro choque de cometas, por así decirlo, las piezas queden defendidas. Así que hace alfil C3, caballo H6 y ahora dama B2, controlando los posibles ataques que podrían a los que podría ser sometido las blancas. Pero ojo porque cuando abramos nuestro alfil también va a quedar allí un poquito atacado. Bueno, es más que lógico que eso va a ocurrir en la partida, de hecho fue lo que ocurrió. Y acá juega la primera jugada que podríamos catalogar, bueno, no la primera, porque hay otras jugadas que para mí son una imprecisión, pero esta jugada es decisiva. ¿Por qué? Porque aquí sacrifica, o sea, cambia, mejor dicho, el caballo, el alfil por el caballo. Y hace alfil por F5, G por F5, por supuesto que no puede tomar de E, porque si no abriría gratis la columna, además de que perdería la torre. Y entonces ahora sí hace D5. Primero se cambian los alfiles y ahora hace C por D5. Y es curioso, por no decir interesante, lo que juega aquí el blanco en esta posición. Decide hacer caballo D4. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Bueno, aquí hay una idea táctica y es que no se puede hacer D por C4 porque entonces viene caballo por F5 y la torre de nuestro enemigo, del negro,
está siendo atacada y al mismo tiempo estamos amenazando jaque mate, así que con lo cual no se puede hacer ni una de las dos cosas. Entonces, por ejemplo, una jugada correcta sería hacer E5 para obstaculizar la entrada, pero simplemente no la obstaculiza, sino que la retarda, porque la dama se conduce a la casilla F3 y posteriormente va a entrar y va a pasar casi que lo mismo. Entonces, en este caso hubiese sido muy peligroso para el negro tomar. Por eso es que aquí Kelly no toma, sino que primero corre la dama, justamente porque ahora sí puede tomar y ya no vendría. Por ejemplo, si, bueno, vamos a hacer una jugada mala, ¿no? Como para que se entienda el concepto. Ahora sí podría tomar y ya no serviría porque la torre está defendida. Entonces por eso que hace dama D7. Pero aquí decide hacer C5. Y ahora vemos cuál era la idea detrás de digamos, por qué el blanco tenía tantas ganas de hacer D4, D5. La idea estaba en generar un peón pasado y libre. Todavía no está pasado, pero es un peón que le va a traer ciertos problemas en la posición de las negras. ¿Por qué? Porque básicamente restringe el movimiento que tiene. ¿Qué jugada útil hay acá para hacer? Son muy poquitas, por no decir ninguna. Y la partida continuó. Caballo H7, B4, A6 justamente para no permitir que siga avanzando. Y ahora hace A4. Y ahora uno se podría preguntar por qué no toma. Bueno, lo cierto es que se podría tomar, pero la posición a la que se llega es más o menos similar a la que ocurrió en la partida. Por ejemplo, ¿qué se podría haber jugado? Si se jugaba dama por A4, podría haber seguido torre A1, la dama se tiene que retirar y avanzamos nuestro peón de C6. Me estaba amenazando tanto tomar aquí como, bueno, la dama, por supuesto. Si toman, entonces simplemente ahora las torres se activan muchísimo y la posición casi que colapsaría. De hecho, no hay cómo defender este peón y las blancas obtienen una gran ventaja. Bien, entonces fue por eso que en la partida, una vez que se jugó A4, se juega torre C8. Y acá es curioso porque el blanco decide cambiar todo lo que pueda. Y justamente para crear esto, ahora sí, tenemos un peón pasado y libre. Las negras juegan dama D8, la torre a C1 justamente para controlar el peón y liberar un poco a la dama, porque tiene otras ideas maquiavélicas para hacer aquí con la dama. Dama D7, ahora coloca su dama en D3 y acá viene una secuencia forzosa que el negro justamente se equivoca. Tomar en F3 sería un error porque justamente clavamos el caballo con torre G2 y acá ¿con qué defendemos? Si defendemos con peón simplemente tomamos. Si nos corremos a cualquier casilla tomamos. Y la que parece más obvia, por ejemplo, es hacer dama de 6 para defender el caballo, pero acá hay una jugada muy buena que podríamos hacer, que es torre C6. Entonces ahora uno dice, bueno, pero ahora sí puede hacer F4 porque lo está defendiendo. Sí, es cierto, no está amenazando a la dama. Entonces vamos a aprovechar a hacer el jaque comiendo la pieza, porque recordamos que todavía tenemos un tiempo sobre la dama enemiga, así que se tiene que correr el rey a donde sea. Supongamos que se corre esa casilla o la casilla que sea. Entonces ahora simplemente sacamos nuestra dama y la dama de él se encuentra amenazada. Así que básicamente por eso es que esta jugada no resultaría. Y retornar con el caballo era un error, ya que venía también, si retornaba, venía el jaque y se comían el caballo. Así que acá hace una jugada muy interesante que es E5. Justamente para que si me ataca te ataco. Pero el problema de esta jugada es que luego de F por E4 hicieron F4, G por F4 y ahora toma. Y acá hace una jugada muy buena donde las negras deciden abandonar la partida con torre G2. Así que como vemos, luego se dio el remate por una secuencia táctica, que es esta aquí, de aquí. Pero
Esto se produjo justamente por el plan que pudo llevar a cabo las blancas. El plan lo tenían definido y lo ejecutó perfectamente Boris Spassky. Así que como vemos, una partida muy instructiva en el que nos permite entender cómo el avance de D4 a D5 es muy productivo en este tipo de estructuras y cómo podemos hacerlo si estamos jugando de blancas. En el video siguiente vamos a ver cómo las negras también tienen planes en esta posición y cómo pueden jugar justamente para contrarrestar, a partir de esta idea, el avance de D4 a D5, que es lo que quieren hacer. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte, activar la campanita, la famosa campanita, para no perderte las notificaciones. Bien, nos vemos en el próximo video de esta serie de estructura de peones. Hasta pronto.